Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Periodistas. Hoy le vamos a proponer un programa distinto, quizás en el comienzo, porque vamos a hablar de ellas, y de ellas en todo sentido. Vamos a hablar de la psicología, del corazón, del cerebro, de ellas, de las mujeres, pero concretamente también y en particular de algunas mujeres que hoy están en boca de todos y que algunos las conocen recién ahora, pero otras que se vienen conociendo de hace tiempo. Y vamos a hablar de las mujeres en general, porque queremos saber cuánto afecta el estrés en ciertas situaciones a ellas, a las mujeres. Y también, Carlos, los temas que dominaron esta semana y que vienen dominando estos días: enriquecimiento ilícito, sí, corrupción, los millones que se tiran por una medianera que entran en un convento, de esas cosas, de muchas más relacionadas con este tema y de todos los personajes que rodean estos temas. Más allá de Pérez Corradí, que tenemos grandes novedades con respecto a quien está sindicado como el autor material del triple crimen de General Rodríguez. Bueno, tenemos mucha información de último momento. Mirá, renunció una abogada muy conocida de un hombre que está muy comprometido. Ya te contamos quién es. Varios invitados de lujo. Como dijo Lili, vamos a hablar del cerebro de las mujeres y no va a escapar del cerebro de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo es estar bajo presión? Y hablo del cerebro de Norma Calismonte, la mujer de Lázaro Báez, de sus hijas que van a tener que declarar. Vamos a hablar de esos cerebros, cómo están hoy esos cerebros, pero además cómo funciona el cerebro general de la mujer y la psicología. Y una mesa de lujo que si querés ya vamos presentando, Lili. Sí, por supuesto. Está con nosotros Néstor Espósito. Buenas noches, Néstor. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Por estar con nosotros. Una amiga aquí. Varias veces la hemos invitado, sí, ¿no? Es un lujo tenerla con nosotros. Por supuesto que sí. Y Rosario Vigossi con nosotros. Vigossi, perdón. Y por supuesto, un hombre que lo hemos destacado en las últimas horas. Un hombre que ha revelado datos importantísimos sobre lo que es el adentro del convento. Convento que han encontrado casi 9 millones de dólares, relojes y hasta una casi ametralladora, una arma semiautomática que pertenece a José López, hombre que también vamos a hablar. ¿Y cómo está presentando? Edgardo Miller, te pregunto rapidito y decime sí o no. ¿Hay cosas nuevas de lo que pasó dentro del convento? Gracias por venir, buenas noches. No, gracias a usted por invitarme. Sí, hay cosas nuevas. ¿Detalles importantes? Importantes. Bien. Bueno, señores, y el invitado de lujo con nosotros. Sí, por supuesto, el doctor Daniel López Rossetti. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Doctor. No, por favor. Liliana, Carlos. Que justamente tiene a ellas, porque tiene permiso, su poder. Se lo pedimos, el libro, para vos, Caruso. Muchas gracias, Doc. Está dedicado y todo. Mira, ellas, cerebro, corazón y psicología de la mujer. Lo mostramos en general, pero lo que queríamos saber, ¿cuánto influye el estrés, por ejemplo, en el corazón, en la vida de una mujer? Mucho, y de hecho Liliana ha cambiado enormemente la influencia del estrés en la mujer en los últimos años y del cigarrillo. Si le preguntamos a todas las mujeres cuál es la principal causa de enfermedad grave y de mortalidad en la mujer, la mayoría van a decir que son de causa ginecológica, tumor de mama, cuello de útero, endometrio, ovario. No es así. La mujer argentina desde el año 2007 para acá muere más de infarto que el hombre. En el año 2007 murieron más mujeres que hombres por infarto. Y de ahí para acá es así, por dos motivos. Uno, el que decís vos. A la mujer se le agregó el estrés de hacer todo lo que hacía antes, cuidando la casa, los chicos, la familia, más todo lo que la mujer hace hoy, que es salir a trabajar porque no alcanza el dinero de uno solo, del hombre, para la familia. Ese estrés, más el cigarrillo, el triunfo de las tabacaleras, determinó un cambio de enfermedad, de manera que la mujer hoy muere por infarto agudo de miocardio más que el hombre. A ver, ese cerebro, vamos a ponerle que hay diferencias entre el cerebro de hombre y mujer. ¿Cuáles son? Varias, pero tu cerebro es muy distinto al de ella, pero claramente, anatómicamente distinto. Para empezar, el tuyo, igual que el mío, en términos generales, vos sabés que el cerebro tiene dos hemisferios, derecho e izquierdo, y hay conexiones entre las neuronas, que son las células. Vos y yo tenemos muchas conexiones, como si estas fueran conexiones, anteroposteriores. Es decir, muchas. ¿Por qué? Porque cuando éramos hombres prehistóricos éramos básicamente cazadores. Y teníamos que ver una presa y articular lo que estábamos viendo con la actividad motora de mover los músculos y la acción. Eso hacía que necesitemos mucho de las conexiones entre el mismo hemisferio. Ver,
razonar y mover músculos, tanto del hemisferio derecho como izquierdo. Ellas cuidaban las crías en las cavernas. Hablaban, se comunicaban no verbalmente con el resto de las mujeres, hembras por entonces, prehistóricas. Entonces necesitaban desarrollar la comunicación no verbal. La comunicación que después les permitió identificar qué siente una persona con el lenguaje no verbal. Y entonces tienen más comunicaciones entre un hemisferio y otro. Ahora, ¿esto Mirá explica por vos. qué la mujer puede hacer un montón de cosas a la vez? El multitasking, que es lo que vos decís, Carlos, la multitarea, Sí. es una característica del cerebro femenino. No quiere decir que nosotros no la tengamos. Qué valioso, ¿viste? Pero la mujer puede estar revolviendo fideos con un bebé en brazos y atendiendo a la madre y que le está preguntando si el nene tuvo fiebre y que fue ayer al pediatra. ¿Viste? Nosotros estamos mirando el televisor con un control remoto y realmente estamos mirando el televisor, el partido con control remoto y no mucho más. Cuando ellas nos dicen, ¿en qué estás pensando? No estamos pensando en nada. Les cuesta entenderlo, pero es así. El hombre tiene eso. Y en una situación de estrés, ¿qué diferencia hay? Digo, ¿sufre más en esa situación, digo, de estrés, el hombre o la mujer? Cada uno a su modo. Hay que plantear algo. Somos diferentes, ni mejores ni peores, Sí. complementarios. Por supuesto. Esto es importante. Pero a la mujer la estresan cosas distintas que al hombre. A Carlos y a mí nos van a estresar, a todos los hombres en términos general, nos van a estresar todo lo que amenace nuestra propiedad, nuestra autoridad, nuestro territorio. Porque ancestralmente traemos un macho ancestral que es el cuidado del territorio, es decir, el desafío a la autoridad. En vos puede ser mucho más amenazante cuando se amenaza tu círculo de relaciones sociales, tu familia, tu entorno, tu cuidado de mujer. Sí, Ya con los hijos, por ejemplo. con los hijos. Tiene mucho que ver con eso, es decir, ya el amenazante, que se llama estresor en medicina del estrés, es distinto para nosotros que para ustedes. A su vez, cuando él se estresa, porque él lo estresa, cámara o a quien fuera, él va a tener tendencia a una acción directa, ir cara a cara y resolver, si puede, el tema en un solo round. Es decir, en forma directa, y se va a aislar del resto, no se va a comunicar con el entorno, va a luchar en términos generales solo. Vos, cuando tengas un problema con él o con alguien, vas a buscar apoyo social, vas a buscar manejo de la emocionalidad tuyo y de él, y vas a tener una conducta coparticipativa y podés diferir la acción para mañana. Él lo va a hacer en un round. Doctor, Mira. tenemos 4 mujeres para mostrar y preguntarles algunas cosas. Vamos con la primera, que le queremos mostrar porque usted habla del estrés y de la presión. Podemos criticarle 1000 cosas y aquí está, la tenemos en una también de las placas para mostrarla, en el cerebro de la mujer. Cristina Fernández de Kirchner, digamos, tuvo 2 mandatos, 8 años y sigue teniendo peleas diarias. ¿Cómo funciona el cerebro de esta mujer? Para empezar, la primera respuesta es que no sé, porque no la conozco. No, claro, digo, pero puedo hacer bajo la presión, quiero Pero decir. puedo hacer una Claro. conjetura. Primero se trata de una mujer política. Sí. Esto es importante porque el político vive en una amenaza continua. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Bueno, ustedes son periodistas, ya tienen cierta característica, el estrés del periodista existe. Existe. Eso es un tema específico. Pero la mujer, en este caso la expresidenta, es mujer y política. El político tiene un proyecto. La amenaza, se llama estresor en medicina del estrés, al proyecto político de un político determinado está lleno de amenazas. El político no descansa, no puede cerrar un ojo a la noche, porque él tiene todo, cualquier político tiene unidireccionalidad sobre lo que quiere seguir políticamente. El resto son amenazas. Con lo cual, ella como exmandatario vivió esas amenazas y de hecho la está viviendo en forma continua. ¿No importan las edades, por ejemplo? No, la edad puede repercutir en distintos momentos. En términos generales, la mujer está más protegida cuando tiene altos niveles de estrógenos. En términos generales, la naturaleza decidió cuidar más a la mujer desde que tiene la primera menstruación hasta la última. ¿Por qué? Porque en la etapa fértil tiene altos niveles de estrógeno y los estrógenos femeninos protegen contra una de las hormonas del estrés, que es el cortisol. Cuando aparece la menopausia, la mujer empieza a tener menos protección de estrés y de hecho es cuando empieza a alcanzar la enfermedad cardiológica al hombre. ¿Y son más sensibles estas mujeres? Todas las mujeres son más sensibles que los hombres. La mujer tiene Perdón. mayor sensibilidad. Doctor, en términos generales. Acá ¿eh? digo, le toca, usted hablaba de la mujer política. Cristina Fernández de Kirchner la vemos con más autoridad y más tesón que inclusive muchos hombres. Bueno,
Por eso decimos. ¿Esconde sensibilidad? Lo que vos decís, Carlos, es cierto. Bueno, hay que ver cuál es su mundo interior, pero quiero decir lo siguiente. Puede haber más diferencia entre dos mujeres o entre dos hombres que entre el promedio de un hombre o una mujer. Depende del caso particular. La diferencia no es taxativa. Podríamos abordar cuál es el cerebro de un travesti, de un gay, cuáles son las diferencias neuroanatómicas y cuáles son las diferencias conductuales. ¿Qué género, qué es identidad de género, qué es sexo, qué es... Es decir, podemos hablar de muchas cosas. Pero también una mujer que normalmente no mata, la mujer es protectora, la mujer protege la cría, el rey de la selva es el león. Andá a sacarle un cachorro a una leona. Entonces, lo que quiero decir es, Margaret Thatcher, como mujer, mató un montón de gente cuando decidió hundir el general Belgrano fuera del área de exclusión. No es una conducta básicamente de mujer. Ante mira vos. ante un ataque. Quiero decir, no es la conducta típica, pero sí como líder de un gobierno que estaba en guerra, que por supuesto yo no apruebo y me parece... Claro, la situación es distinta, sí, Digo, lógica. Perdón, ya vamos a hablar con los invitados después, pero Cristina viene mañana, llega mañana a Buenos Aires. Esta es una de las noticias de último momento. Llega mañana. Digo, está sufriendo ataques desde el lado de la justicia. Ataque, lo pongo entre comillas, la justicia avanza sobre causas que la competen a ella. Ese tipo de presiones que, digamos, roza lo carcelario, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Está la posibilidad en su cabeza. ¿Cómo se maneja? El estrés es una relación, Carlos, entre dos elementos. Para empezar, repito la respuesta, no sé, pero sí puedo conjeturar. El estrés es una relación entre dos platillos. Las cargas que debo resistir y mi capacidad de resistencia. Del equilibrio de esa situación determinará si el fiel de la balanza se inclina hacia una situación de estrés, y el estrés tiene distintas manifestaciones. Tensión, ansiedad, insomnio, ataques de pánico, fobias, etcétera, depresión, etcétera, etcétera. Es innumerable la cantidad de variaciones que podrían existir en este caso. Depende de cada individuo en particular, teniendo en cuenta que también juega el tiempo, porque el estrés que vive una mandataria en esta condición, o el presidente actual, Macri, etcétera, hay que proyectarlo en el tiempo, porque hay dos situaciones de estrés. La aguda, si te asaltan en la esquina, y la crónica, que es la sostenida en el tiempo, y es la gota que horada la piedra, y es la que hay que temer. Ahora, pensando eso que vos decís, el estrés del momento, la situación crónica, pensando que Cristina estuvo 12, bueno, no 12 años, pero estuvo en un gobierno dentro... No importa, su marido, ella, digo, pero en ese marco de más de una década de gobierno, ¿cómo cambia? ¿Puede cambiar ese cerebro y ese estrés a partir de ahora que dejó esa década? No tener poder, ¿no? Claro, el cerebro es un órgano plástico. Es decir, las neuronas, yo estoy hablando con vos y nuestras neuronas se modifican y hacen conexiones diferentes como si una planta va creciendo y una hoja se toca con otra. Eso es muy, muy variable. Depende de cada persona. No sé en este caso particular. A mí me tocó hacer la historia clínica, del ex marido, del expresidente Kirchner, donde también la situación de estrés sostenida en el tiempo se vio y se observó cuál fue la cantidad de lesiones que generó. Claro. Lo mismo con el ex presidente Juan Domingo Perón. Pero ella acompañando en esa situación, entonces, ¿cómo se pudo haber sufrido? Es distinto, digo. El sufrimiento... Mirá, vos sabés que los perros no se infartan. El perro, si yo soy cardiólogo, pero si fuera cardiólogo de perros no tendría pacientes, porque el perro no se infarta. La enfermedad, infarto agudo de miocardio, es una enfermedad de seres humanos. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque para infartarte tenés que saber sufrir. El hombre tiene una característica que es la de proyectarse al futuro, que es ser futurizo. Perdón, para infartarte tenés que saber sufrir. Perdón que me quedé con esa frase que... Es que sin sufrimiento no hay infarto. El sufrimiento es lo que produce la inestabilidad de una placa de ateroma, que es la aterosclerosis que está en las arterias coronarias y que produce el infarto. Lo que quiero decirte es que un ser humano sin cerebro no moriría de infarto. Tenés que sufrir porque el infarto provoca el aumento de la coagulabilidad sanguínea, la y una serie de cuestiones. Vos, para generar un infarto en un perro, experimentalmente le tenés que tapar una arteria. El perro no se jubila, no lo despiden, no tiene estrés de futuro, no tiene problemas existenciales. A ver, Rosario Vigo, si una pregunta para el doctor. Yo quería preguntarle si una mujer política, dado como las describió, se puede quebrar en algún momento a pesar del estrés o por el estrés. El estrés tiene 3 etapas: alarma, resistencia y agotamiento. A la postre, todos podemos quebrarnos. El tema es censar los mensajes del cuerpo y actuar antes. Porque parece una mujer como inquebrantable, como que cada situación la potencia más en su actitud
El estrés genera, repito, yo sé el interés periodístico que puede tener Liliana, de que un médico que trabaja en esto, en un hospital público, en medicina del estrés, hable sobre la expresidenta. Cosa que por una cuestión de principios ético-profesionales puedo conjeturar, pero no hablo específicamente. Sí. Pero evidentemente el estrés lastima con el tiempo. El estrés es la medida del desgaste vital. Y hay 3 etapas: alarma, resistencia y agotamiento. A ver, quiero pasar a la próxima mujer. Me quedé con algo que dijiste, que la leona cuida mucho a los cachorros. Y vamos a hablar de la leona de Norma Calismonte. Esta mujer, para que ustedes se den una idea, es la mamá de Martín, de Leandro, de Luciana y de Melina Báez. O sea, los 4 están citados por la justicia, uno está procesado, están complicados. Y quiero saber cómo esta mamá está hoy, ¿no? Además de tener a su esposo preso. La mujer es básicamente protectora. Hay hasta ejemplos bíblicos. Al lado de Jesús se fueron todos los hombres y quedaron 3 mujeres y los soldados romanos al lado. Eso me exime casi de cualquier descripción. No es una cuestión de fe o creencia. La mujer va a dar lo que sea por la vida de un hijo. Si no, fíjate, las madres del dolor, las madres de Plaza de Mayo. Yo cuando veo en televisión, y ustedes como periodistas muestran lo que hace una mujer en una situación de dolor, mi mamá, yo creo ser médico porque tuve un hermano que murió por malpraxis médica. Y mi mamá estuvo en el hospital sin salir 18 días hasta que él falleció. Conozco a mi mamá muy bien y es un representante de un ellas. De hecho, este libro está dedicado a mi mamá. Sí. La protección, el condicionamiento y el amor de una madre a un hijo no tiene paralelo. ¿No te pareció extraño cuando trascendió que esta mujer había dicho el límite son mis hijos? Entonces, es que el límite es que el límite ahí hay un capítulo que es embarazo. Si hay una diferencia, vos me decías, Carlos, ¿cuál es la diferencia entre ustedes dos? Sí. Es decir, entre nosotros y ella puede haber muchas y algunas grandes similitudes, pero una diferencia abismal es que ellas pueden ser madres, que pueden tener un pibe dando vuelta en el líquido amniótico y le patea el hígado, que lo ven crecer, que lo tienen un día y se le sube al pecho y le dan la leche. Esa diferencia es abismal, es astronómica. La mujer no deja de ser madre nunca. Y eso no tiene que ver con el físico. Una mujer del corazón es exactamente igual. Quiero preguntarte sobre la mala sangre, porque yo te sigo mucho y vos hablaste en unos capítulos de Historia Clínica sobre la mala sangre. ¿La mala sangre puede traer una enfermedad? Sí, la mala sangre existe, porque cuando te pones nervioso, tenso, cuando sufrís, cuando tenés depresión, ansiedad o ataques de pánico, la sangre se hace mala. ¿Qué significa mala? Que aparecen factores sanguíneos, que vos los podés estudiar con bioquímica, que son llamados proinflamatorios. Interleuquinas, factor de necrosis tumoral alfa, en fin, sustancias medibles que dañan el cuerpo, la mente y el cerebro. Cuando vos sufrís, la sangre sufre, y si tu mamá alguna vez te dijo no te hagas mala sangre, es verdaderamente cierto. Ahora, ¿cómo pensar que esta mujer no se va a hacer mala sangre? Claro, por eso porque tiene sobre la mala sangre, todos sus hijos en una situación complicada, con cuentas en el exterior. Le recordamos a la gente que todos están citados por aparecer dentro de una la ruta del dinero acá, el lavado de dinero. Exacto, con cuentas en el exterior, cada uno se verá su responsabilidad si les cabe o no, pero digo, la situación de esta madre, digo, el estrés también, y hablando del estrés y que vos sos especialista en este tema, digo, ¿cómo se controla? Porque yo pienso en la situación, nada más fuera de todo, digo, ser partidario con algo o decir cuál es la situación que está viviendo, pero digo, ¿cómo es soportar eso? Digo, no debe ser fácil. El estrés es tanto mayor, y vos recién pronunciaste una palabra que guarda un secreto importante respecto a esto, que se llama facultad de control. El estrés es básicamente tiene una forma inversamente proporcional a la facultad de control. Cuando vos controlás tu entorno y tu vida, tu nivel de estrés es bajo. Cuando no controlas el entorno y tu vida, tu nivel de estrés es alto. El caso de esta mujer, muy probablemente que no puede controlar esta realidad porque le excede, su nivel de estrés tiene que ser alto. Ustedes como periodistas estaban tranquilos hace un rato acá, pero ustedes saben que a las 9 empiezan y eso no lo pueden cambiar. Eso tiene que ver con el estrés del periodista. ¿Por qué? Porque la facultad de control del periodista, los productores, los que están
todos los que trabajan en este tema, en un momento hay que entrar, se prende el micrófono en una radio, se prende la cámara o aparece una nota que hay que presentar en el diario con un vencimiento. Facultad de control es inversamente proporcional a sensación de estrés vivenciado. A ver, yo te dije mala sangre, pero te pregunto, ¿cuál es lo que más influye? ¿Qué es lo que más influye? ¿La angustia, la depresión, la ansiedad? Hablo de esta mujer, ¿no? De saber que tiene 4 hijos que no sabe si mañana van a quedar presos. La incertidumbre. Digo, claro, y los tiene lejos porque están en el sur y los chicos están acá. Claro. ¿Cuál de todos esos puntos que te marqué influye más y termina pasando recibo? No lo sé, porque depende. En estrés no importa lo que sucede, sino lo que yo creo que sucede. Esta mujer, la realidad no existe para el cerebro humano. El cerebro humano, todo el universo existe porque existe el cerebro humano que lo contempla. ¿Cuál es el universo para una hormiga? Muy pequeño. De lo que interpreta el cerebro, que tiene que ver con lo que se llama percepción. No importa lo que sucede, sino lo que yo creo que sucede. Lo que sucede lo interpreto desde mis propios procesos psíquicos. Eso se llama percepción. Muy probablemente, conjeturo, esté viviendo la etapa no aguda, sino de mantenimiento de un nivel de estrés alto. Hay que ver cuánto resiste una persona y después cómo lo manifiesta. Algunos lo harán con ansiedad, otros lo harán con depresión. Y en términos generales, cuando la ansiedad está relacionada con la depresión en estrés, se solapan. Se solapan quiere decir que se superponen. Y a veces hay cuadros de ansiedad que en algún momento tienen perfiles de depresión y viceversa. Sí. Bueno, Lili, vamos. a ver, pero hablamos de mujeres más jóvenes ahora. Claro, porque Las hijas. justamente era la mamá. Vamos a hablar de las hijas, de Hay Luciana claro. y Luciana de Melina. ¿Hay diferencia un cerebro de una mujer adulta a una mujer más joven? La primera diferencia es el periodo menstrual. La mujer, con un alto nivel de estrés, puede modificar rápidamente su ovulación. Las mujeres que entraban a un campo de exterminio nazi dejaban de menstruar en el 83% a 90% de las mujeres ya en el primer mes de cautiverio con los nazis. ¿Por qué? Porque el nivel de estrés, la amenaza era tan alta y la naturaleza preparó para que justamente en una situación de ese orden no tengan hijos. Monstruosamente pasa eso, fíjate vos. Y aparte tiene que ver con el mantenimiento de un ahorro de energía para enfrentar una situación de estrés. Una mujer en periodo fértil, desde la primera menstruación o menarca hasta la menopausia, que es la última menstruación, puede resistir más el estrés que antes de ese periodo o después de ese periodo. ¿Y cómo se puede preparar una mujer para enfrentar la situación que afrontan estas dos chicas? De repente la vida solucionada, Claro, parecida, es ¿no? Dinero, bienestar, empresas, cuentas, nada que las molestara, digo, en su vida. Tendrán problemas como Yo todos, creo que pero digo, ¿cómo se afronta una situación de Es este una tipo situación cuando cambia teórica, todo? y Lili, me parece que es una situación teórica que uno no pudo haber percibido nunca. Es decir, cualquiera de nosotros, vos has tenido tus enfermedades, lo sé, y las llevaste con hidalguía como buena mujer, las sacaste adelante, eso es un ejemplo en ese sentido. A mí me tocó una enfermedad muy importante relacionada por estrés, con 18 meses de tratamiento. Uno descubre que en situaciones límites sale fuerza de algún lado que uno creía que antes no tenía. Ahora, el universo posible de los problemas existen en el inconsciente colectivo. Quizás esto como universo posible no lo tenían en mente nunca. Bien. Bueno, doctor, ha sido un placer. Nos quedaríamos, la verdad que horas escuchándolo. No, agradezco la invitación. Queremos cambiar, gracias. queremos pasar al tema Ellas, judicial, pero recomendamos Ellas. Muy Otro de importante. los tantos libros que tiene el doctor López Rossetti, a quien felicitamos por todo lo que hace. Y es Gracias, un gusto, doc. un placer tenerlo con nosotros. El gusto fue venir esta noche con ustedes acá. Gracias por la invitación. Gracias, Que sea como siempre. una de las primeras visitas. Gracias, muy Seguimos amable. esperando. Gran Gracias, muy aporte. amable.